pero muy bienvenidos a este episodio, el segundo, Salud es Poder. Hoy vamos a tocar un tema súper importante, es la nutrición, pero específicamente la nutrición funcional en neurodivergencias. Para eso le tenemos como invitada, ella es chef, pero por supuesto es nutricionista, la licenciada Adriana Peralta. Bienvenida, qué placer tenerte. Muchísimas gracias. Yo más honrada por estar acá en este espacio maravilloso donde vamos a hablar de temas muy interesantes que de repente no relacionábamos con la nutrición. Exacto. Yo quiero empezar con lo primero, a cuchillo, que antes de que empiece este podcast ya hablamos un montón, así que yo ya me anticipé a quitar toda la info posible, pero sé que ustedes también están ahí pendientes. Primero hablemos de esto. Sabemos que somos lo que comemos, pero siempre hablamos de la nutrición de forma general. Hoy quiero que profundicemos específicamente en la nutrición en neurodivergencias. ¿Qué es? Bueno, nuestro cerebro a nivel natural tiene un funcionamiento propio de la mayoría de las personas a quienes les podemos llamar neurotípicos porque tienen una forma de actuar ese cerebro como más normal, más común. No digo que la neurodivergencia sea normal, pero ya está estudiado que es un cerebro que funciona diferente, un cerebro que es más sensible y a nivel nervioso, a nivel sensorial, tiene síntomas diferentes que una persona neurotípica. Dentro de ese espectro, porque es un espectro, no todas las personas neurodivergentes tienen los mismos síntomas ni las mismísimas características, pero todos comparten lo común que sería la hipersensibilidad sensorial. A nivel genético también muchos tienen predisposiciones, ya entrando en la nutrición, por ejemplo, a desarrollar más alergias alimentarias, a ese intestino más sensible, a no poder del todo absorber bien el complejo B, el Claro. hierro. Entonces ahí va a eso tener un impacto también en su calidad de vida. Y depende mucho, acá entra, por ejemplo, el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, y el TEA, que es el trastorno del espectro autista. Todos conocemos a ese niño generalmente, ya sea con TDAH, que pensamos que es aquel que no se queda quieto, que no se puede concentrar, pero va mucho más allá del no poder quedarse quieto o concentrarse. Es toda una característica que a mí me apasiona bastante, y también el TEA. El TEA solemos conocer ese niño ya visible con todas sus características que no conecta, pero ese es el TEA grado 3. Está el TEA 1, nivel de soporte 1, nivel de soporte 2, y hay muchísimas personas grandes, adultas, que están siendo diagnosticadas tardíamente Tardíamente. con TDAH y TEA, que es justamente mi caso y es el motivo principal por el que yo decido ya desde este año enfocarme netamente en este nicho. Ay, me encanta. Porque te iba a preguntar, ¿cómo fue que vos como nutricionista elegiste este camino? Y es verdad, muchas veces pasamos esa etapa de la niñez, nadie se dio cuenta que por ahí tenías TEA, Claro. TDAH. ¿Y cuánto afecta la alimentación con estos trastornos? ¿Y cuánto nos puede beneficiar una alimentación justa y equilibrada para cada persona? Asimismo, antes no se conocía mucho sobre esto, sobre todo porque hay que saber que en la mujer, en la niña, las características son diferentes al varón. Y hoy en día con que la ciencia está tan avanzada, hay muchos más tipos de especialidades en todo lo que sea neurociencia, ya se ve que esto es una realidad. Y, por ejemplo, en la mujer con TDAH no es que está saltando por todos lados como un varón, es más bien la hiperactividad, es mental. Y bueno, a mí me pasó a lo largo de todos estos años que el síntoma principal, vos sentís que vos no perteneces a la mayoría, hay varias características, baja autoestima, no podés nunca como quedarte con una cosa, sos muy cambiante, tenés muchas diferencias en cuanto a cómo te vas sintiendo, a veces pensás que es depresión. Bueno, y te vas así casi toda tu vida sin sentirte suficiente. Por más que tenga todos los títulos que quieras o lo que sea de lindo que te pase, nunca es suficiente. Mira, licenciada, estamos hablando de muchísimas cosas. A mí me encanta porque estoy consumiendo, pero quiero ordenar. Lo primero, hablaste en un momento dado del cerebro y cómo eso está ligado con nuestra alimentación, con nuestro intestino. 100%, Vos sí. hablabas de cómo uno se siente y eso tiene que ver con lo que comimos. O
sea, Sí, o sea, pasa que el intestino es un gran productor también de neurotransmisores, entre ellos la serotonina, que se produce en un 90%. Y hay otras cuestiones que hacen que cuando hay una alteración intestinal vos no puedas absorber nutrientes que necesita el cerebro para su funcionamiento. Y también esa sobrecarga de proteínas alergénicas e inflamatorias a los que todos estamos expuestos y se consume todos los días y muchas veces en el día. Y ahí estamos hablando de la proteína gluten, de la proteína de los lácteos. Entonces esa alimentación sí es inflamatoria a nivel cerebral. O sea, esa gluten y lácteos para un tratamiento de corrección a nivel emocional y comportamiento se tiene que retirar gluten y lácteos para mejorar ese comportamiento. Porque acá estamos hablando de neurodivergencia nomás, pero en realidad no es que la nutrición trata TEA y trata TH, sino lo que pasa cuando tenés eso, que no necesariamente es solo de neurodivergentes. Porque ¿qué pasa en TH o TEA? Ansiedad, hay muchísima ansiedad, hay compulsión alimentaria, hay esos momentos en donde no tenés energía de repente o mucho sueño, no puedes dormir, insomnio, falta de concentración. Hoy en día muchos viven eso, entonces lo que se trata es más bien las alteraciones dentro de la neurodivergencia, pero ahí no están afuera los neurotípicos también. Y la nutrición puede restaurar esas funciones cerebrales. ¡qué maravilla! Si la mantenés como estilo de vida, no una Exacto. dieta, sí ya está. Obviamente la tendencia del cuerpo va a ser siempre en el caso de TH, va a ser siempre hipersensibilidad, no me puedo concentrar, entonces tú con más razón tenés que cuidar tu intestino. Es que imaginemos que a cualquier persona le afecta consumir mucha lactosa o el gluten, incluso el azúcar. Claro, Imagínate a alguien con trastorno, con el TEA, con el TDAH, con neurodivergencia, afecta de una manera distinta. Por eso que me gusta que vos aclarabas y decías, todos somos diferentes. Qué importante es también conocer nuestra genética, qué necesita un cuerpo a diferencia del otro. Si vos tenés TEA, no es lo mismo que el TDAH, ¿verdad? O sea, se van no es lo diferenciando mismo, otra pero vez. muchas veces están asociados y se puede tener los dos. Wow, esto es impresionante. Y Doc, efectivamente, digamos que por tu experiencia misma dijiste, espera, acá hay un área donde explorar la nutrición, hay que profundizar y decidiste de lleno. De lleno, porque primero quise ayudarme, quiero ser una persona funcionante, tengo 40 años, tuve un diagnóstico tardío, pero estoy segura por mi propia experiencia y también la de mis pacientes que se puede estar mucho mejor con una alimentación que pueda cuidar esa conexión intestino-cerebro. Y no solamente es la alimentación, ahí entra todo lo que sea hoy en día la medicina, el estilo de vida, el entrenamiento, la higiene del sueño, el descanso, el estar al aire libre, estar en contacto con el sol, el regular ese ciclo circadiano que estamos consumiendo a nivel de contaminantes también que afectan muchísimo el Es cerebro. como que te escucho citar todo eso y son las cosas naturales que tenemos que hacer en nuestra vida. Dormir bien, alimentarnos bien, un poco de sol. Eso aprendemos, no sé, cuando estamos Claro. en primero, segundo, tercer grado, aprendemos las necesidades básicas de una buena alimentación, de un descanso, de estar al aire libre. Cosas fundamentales que nos olvidamos y me impresiona cómo unís ese concepto cerebro-intestino. Yo recuerdo que muchas veces estando mal o angustiada, eso me afectaba en el intestino, o dolor de panza, o se me cierra el estómago, o al contrario, uno quiere ir muchas veces de cuerpo. Es que Afecta lo emocional y el todo. cuerpo está, o sea, realmente somos seres espirituales viviendo en un cuerpo físico. Entonces las emociones están ahí no para obviarlas como hace la mayoría, vivimos escapando de esas emociones y esas emociones son nuestro guía. La rabia es una guía, la frustración, cualquier emoción que sientas es un maestro que te está diciendo, a ver, ¿dónde tengo que enfocarme más ahora? ¿Puedo hacerte una preguntita así cortita para ver si es fácil de entender de esta manera? Por ejemplo, Sí, si vos le das a un niño que no tiene ningún trastorno, no es neurodivergente, sí, azúcar, helado, a las 7 de la tarde, le afecta el azúcar, no va a claro que dormir tu sí. criatura, va a tardar. No, va a tardar Pero muchísimo, si le sí. das a un niño con TEA, con TDAH, Claro. Y es peor, depende también del grado de TEA, pero ahí no vas a poder lograr que ese chico esté tranquilo. Y en el adulto también.
quizás ahí uno despierta esas ganas de, porque en TDAH hay mucha compulsión alimentaria, hay muchos atracones. Y a nivel intestinal, el azúcar es una gran comida para la cándida intestinal. O sea, la mayoría de las personas que yo atiendo están con el honguito en intestinal, que es justamente el que da ganas de comer cada vez más dulces. La cándida. Mira que te digo que el azúcar es mi problema, pero es cierto lo que decís, porque comés y querés más. Se genera eso. Ahora justamente quería hablar de los síntomas. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo mamá y papá puede ayudar a ese niño que por ahí todavía un psicólogo no notó o todavía no se hizo un examen, un estudio? ¿Qué síntomas hay? ¿Qué puede ocurrir en la alimentación de alguien que es neurodivergente y viene alimentándose de una forma errónea? ¿Cómo podemos visualizar o darnos cuenta? Bueno, si el niño se sabe el diagnóstico, ahí primera línea, nutrición sí o sí, porque estamos acostumbrados, si tienen psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, pero el nutricionista como que está en segundo lugar o quizás no tiene. Y es lo primero, lo Es lo esencial. primerísimo. Entonces, ahí se tiene que tener en cuenta que la dieta tiene que ser de baja carga alergénica, no puede haber gluten y lácteos como algo prioritario. Puede ser menos veces en la semana, tiene que tener muchos colores, antioxidantes en general, porque el cerebro se detoxifica más bien a la noche en ese sueño. El que neurodivergente tiene que tener un buen aporte de complejo B, de hierro, no puede estar anémico, no va a poder sacar toxinas, su cuerpo no va a poder funcionar bien, debería suplementarse con omega 3. Y claramente adaptar la dieta a las sensibilidades sensoriales, porque la mayoría es muy sensible a las texturas. Hay ciertos niños que no pueden ni siquiera masticar una mezcla de líquido con sólido, a los colores. Eso es algo que se trabaja ya de manera individual. Claro, que vos vas conociendo por paciente, digamos. Claro. Ahora, pregunto esto, en una familia tenemos a un familiar, a un hermano, a un niño, a un hijo con neurodivergencia. Se le hace una dieta nutritiva para esa persona. ¿Es bueno que toda la familia acompañe esa dieta? ¿O hay que entender que somos seres individuales? No tenemos por qué seguir esa dieta. ¿O sí para acompañar, ayudar, podría funcionar Y también? lo primordial es que la casa, o sea, donde se come, sea un espacio seguro. En neurodivergentes, por ejemplo, altera bastante no solo la textura de la comida, sino quién está a tu lado, los sonidos que hay, las luces. Sí o sí la familia tiene que acompañar ese momento y sobre todo jamás que sea un momento de tensión. O sea, no hace falta que las personas coman igual, pero sí tienen que ayudar que no habiendo alimentos que no le conviene. Y nunca jamás, y esto es para todas las familias, generalmente estamos acostumbrados a premiar con la comida. Comer y después nos vamos a ir a comprar algo, o voy a hacer esto, o eso El malísimo. helado después para que Claro, termine de comer su verdura, por sí, ejemplo. esas cosas jamás. Y Qué bueno que tampoco lo digas. castigar, o sea, no tiene que ser un acto de presión. Sobre todo pasa mucho con mis pacientes adolescentes que la mamá dice, vos tenés que colaborar con esto. Eso no se le puede decir a una persona neurodivergente. Primero le molesta mucho al neurodivergente que se le diga lo que tiene que hacer. Ahí ya explota. Hay Claro. formas de hablar. Claro, buscar una comunicación asertiva, ver la manera y por sobre todo entender, porque cuando logramos un entendimiento son comunicaciones distintas, entonces uno tiene que también tratar de comprender a la otra persona, al neurodivergente que, hija de mil, no siente la textura de la misma manera que vos. Vos disfrutás esa mezcla, pero el neurodivergente la está pasando mal. Y si La vos está le decís pasando mal, sí. colabora, más No, tensiones. es tremendo. Y hay que también, la persona, yo sé que es difícil para la familia que te digan, bueno, tu hijo tiene TEA o TDAH o sos adulto, porque a partir de ahí también tienen que interesarse, empezar a conocer cómo es una persona que tiene Hay un uno de trabajo, estos, un claro. proceso, con Sí, paciencia. y hay que saber que no es un buen momento para sentarse a comer cuando la persona está desregulada. Cuando está desregulada va a estar totalmente su cabeza en otro lado, va a estar ansioso, no se va a sentir bien, capaz tenga un poquito de taquicardia. El niño, el adulto o el adolescente tiene que estar desregulado para comer. Por eso esos momentos de soledad, del entender que tiene que estar solo, a las personas neurodivergentes no les gusta compartir porque no le ven el sentido a las conversaciones triviales de las personas neurotípicas. Entonces, si él quiere comer solito, está bien. No se le puede decir, tenés que venir acá a comer con todos porque vos tenés que socializar. Porque no va a entender por qué tenés que socializar. Y eso es individual de cada persona también. Me encanta que hablemos de esto
me encanta también que entendamos que cuanto más presionamos, también se genera una tensión y eso es emocional que afecta a través del cerebro al intestino. Tal cual, ¿Viste así cómo estoy mismo, sí. aprendiendo ya? Estoy Es así aprendiendo. mismo, como Quería decís. justamente preguntarte, ¿cuáles son los errores comunes que ves en la alimentación de niños o adultos neurodivergentes? Realmente hay muchísimos, pero no es un error, sino es difícil sentarse a comer saludable. La persona que tiene TDAH está todo el tiempo sin tiempo, porque primero no se sabe organizar, entonces el acto de comer no es prioridad. Comen parados, no mastican bien los alimentos, de hecho el alimento que ya no va bien triturado al intestino ya puede generar una incomodidad y no poder absorber nutrientes, entre otras cosas. Entonces siempre están en riesgo de no absorber bien nutrientes, a tener disbiosis, o cuando se sientan a comer no le dan prioridad a la comida porque su mente está en otro lado. Por eso es muy importante trabajar en mindfulness con esas personas. Y los niños con TEA, el problema es que muchas veces no comen por muchas horas. Depende del grado. Grado 3 hay veces que ni siquiera cierran la boca, no les gustan las texturas, entonces evitan muchos alimentos donde hay mucha más probabilidad de tener falta de nutrientes. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar. La misma forma de abordar a una persona neurotípica. Porque Perfecto. no va a ser todos los planes que dice ahí. Tiene que ser bastante fácil enseñarle más bien a combinar. Claro, tiene que ser un trabajo en conjunto, Sí, ¿verdad? Si es un menor, que los padres y los adultos ayuden. Si de repente nos toca a nosotros, a esta edad adulta, descubrir también eso, tenemos que ser conscientes que con un pequeño cambio de alimentación, sí, todo ese trastorno, todos esos procesos que claro. tenemos, porque digo, me pasó muchísimo, eh, amigas, amigos que Sí, dijeron, vos sabes qué, me fui, me hice análisis, porque sí, decía, no puede ser, yo siempre estoy en esta sí, situación, con esta ansiedad, con esta... Y se hicieron test, descubrieron su trastorno y hoy yo te puedo sí, decir que saber eso les cambió la vida tal y te cual. puedo asegurar que dar ese cambio de alimentación también, pero qué importante es que se hayan hecho también estudios, Eso es analizar primordial. la Sí. genética, saber qué niveles tenés altos, qué Así tenés mismo. bajos. Por ejemplo, un ejemplo de todo esto es la monotonía alimentaria que suele pasar en las personas neurodivergentes. Comen hasta 4 o 5 clases de alimentos nomás y sobre todo hay un exceso de consumo de lácteos. Dicen, no, yo solamente quiero comer lo que tenga queso. Y ese es el primer síntoma de que nos está contando de que es adicto a esa proteína. Entonces ahí ya, bueno, hacemos análisis y era sensible a los lácteos, al más común al gluten. Ese es común. Como, parece que ahora todo el mundo no consume gluten, la mayoría es intolerante a la lactosa, van ocurriendo cosas, van habiendo cambios, también no se puede consumir tanto azúcar, hay gente que sí, ya no puede luego por salud, hay otras personas que ya están previendo, limitando un poquitito. Ahora, ¿hay algún alimento que vos me puedas decir, las personas neurodivergentes no deben comer estos alimentos, sí o sí, categórico? No hay nada prohibido, todo está en la cantidad, así como todos los alimentos. No, prohibirse un alimento nunca va a ser sano, ni en la neurodivergencia. Cuando hablamos de no te conviene el gluten o el lácteo, es porque no debería estar todos los días y varias veces al día. Pero claro, quiere tomarse un heladito, Me quiere comer encantó. una pizza, ¿por qué no? O sea, eso es crucial. El 80% de tu dieta tiene que ser amorosa con tu cuerpo, con tu cerebro, protectora y saber darte tus gustitos cuando tenés que darte. Y dentro de esa alimentación protectora, cosas ricas, no una dieta de hospital. O sea, Claro. saberte hacer un sándwich colorido, un muffin de chocolate, pero que ya tenga semillitas, o sea, cositas que ya te están nutriendo. Y vuelvo a insistir, porque una vez que vos te conozcas, Sí, que sepas qué es lo que necesita tu cuerpo, después de hacerte tus análisis, tus tal cual. chequeos, sabes qué te falta, Sí. Y qué construir tenés de ahí. más también, Sí, haces tu alimentación sana y bueno, tenés un evento, un cumpleaños, quieres claro. salir, te podés darte como ese un Claro, gustito mientras vas equilibrando. Me parece fantástico porque pero a veces somos muy no, radicales. eso no está bien y aparte no es no darte gustito o miedo a engordar, no, un intestino que está fuerte, a quien vos le das variedad, que en el nutrís, no va a ser tan alérgico ni sensible con un intestino alterado que todo le empieza a hacer mal.
Por eso la nutrición restaura la función del cuerpo para que vos puedas disfrutar más y que... Dios mío, Doc, después O me voy a sea, consultar ya contigo. Pero de verdad me quedo pensando y diciendo, cuando yo entendí, por ejemplo, mi intolerancia a la lactosa y empecé a sí, cambiar la alimentación, no significó que nunca más consumí no, lactosa. De sí, repente en un chocolatito hay, en alguna pasta hay. sí, Entonces uno lo que va a hacer es limitar. No voy a comer todos los días chocolate, no voy a más prepararme un café con leche. Vas claro. cambiando algunos hábitos, pero sí podés ir equilibrando. Y ahora, lo siguiente. Hay cambios simples que vos decís, esto sí, haces estos cambios en tu alimentación, vas a pasar a una calidad de vida mejor siendo neurodivergente y también para el público general. Es un desafío el tema de comer colores, pero es lo que más necesitan. Comer nutrientes que vengan de las frutas, de los vegetales. Eso es importante, volver a la alimentación de la tierra. Una comida de verdad es la que sana al cuerpo. No hay una dieta así como hacer la dieta vegana, vegetariana, keto, low carb. Ahora sí, los estudios hablan que en neurodivergencia no convienen ayunos prolongados ni la dieta keto. Debería haber carbohidratos, pero integrales que mantengan ese azúcar en equilibrio. Volver a esa alimentación de la tierra que tiene estrategias. No, no se va a poder pasar de comer todos los días galletita a cosas de la tierra. Se hace una reeducación que lleva semanas, meses, un acompañamiento y ahí entra la gastronomía que me encanta, ¿verdad? Sí, Por el eso niño, sos chef. claro, Y el me niño gusta quiere porque querés comer. amigarnos con la comida, con las verduras, con las Sí. frutas, con esos colores. Por ejemplo, si yo quiero que el niño coma el componente del brócoli, no le voy a dar un brócoli hervido en el plato, va a tirar. O sea, hay formas de meter el brócoli procesado ya dentro del arroz, a un guisito empezás con 2 cucharadas, después tenía, no sé, una hamburguesita de lentejas, tenía 1 cucharada de brócoli, así se va trabajando. Y le vas incluyendo y después ya conoce el sabor, De le a gusta poquito, y después sí. te agarra el hervido sin Claro. problema, el brócoli hervido. Digo porque ese también fue más o menos un proceso que yo tuve para ir incluyendo las verduras. A mí me Sí, costaba muchísimo comer. claro. Es más, veía lo verde y te decía, por favor, no me Sí, den más ninguna lechuga. Yo decía, me están dando pasto, chicos, eso es sí. para las hormigas. Y hoy, Sí. como hice ese cambio de alimentación y siempre como que estaba insatisfecha, dije, bueno, tengo que empezar a poner verduras. Y me doy cuenta también eso que decís de sentir tu estómago un poco más deshinchado, sentirte más Sí. desinflamada. Es que te desinflaman los alimentos antiinflamatorios porque tienen componentes antiinflamatorios. No es dejo de comer para desinflamarme, no, al contrario, comer comida antiinflamatoria. Bueno, Doc, quiero aprovechar porque decidiste de lleno enfocarte en este tipo de Sí, nutrición con los neurodivergentes. Ya nos pero contaste también por con las qué. personas neurodivergentes que tienen ansiedad, que tienen depresión, que Eso tienen, me o sea, encanta. la conexión que hay en mente e intestino es lo que me apasiona. Es que, Doc, Entonces, hay muchísimos problemas. Hay gente que está en depresión y simplemente deja de comer y no puedo, no tengo hambre y no se da cuenta que justamente desde ahí hay que trabajar. claro, Desde esa alimentación. Es interesantísimo lo que en decís. depresión también se tiene que sacar el gluten y lácteos. O sea, Y en la pasa que ansiedad lo en la mismo. leche no es el problema la lactosa. Sí, todos somos intolerantes a la lactosa a medida que nos hacemos más grandes. Pero el problema de la leche es la caseína, es la proteína de la leche la que inflama y la que puede alterar al cerebro si está todos los días. Totalmente. Vos sabés que quería preguntarte lo siguiente. ¿Qué cambio viste en algún paciente o pacientes que hayas tenido que realmente decís, wow, esto me sorprendió? Qué fuerte que es la alimentación en nuestras vidas. Bueno, en cuanto a salud mental, me preguntas, emocional. Exclusivamente la alimentación, la nutrición en neurodivergentes. Puedo hablar de algunos casos tuyos que haya tenido con pacientes, tuyo personal, que vos decís, wow, hice este cambio en la alimentación cuando logré comprender que esto yo tenía o que esto tenía mi paciente. Hizo este cambio y logré esto y dije, wow. Sí, claro. Bueno, lo que más noto es mejoría en ansiedad, en esa compulsión alimentaria que suele haber por varias cuestiones. Están más tranquilos, están con más foco. También hay que saber que hay personas que no se medican y hay personas que sí. Las personas que se medican tienen claramente mayor concentración debido al fármaco, pero no por eso hay que evitar la nutrición. Hay diferentes personas que van reaccionando de diferente forma, pero están como más alegres, más en comportamiento alimentario, es lo que noto. Si viviera una familia
con su hijo neurodivergente como nutricionista, ¿cuáles son los primeros 3 pasos que le pedirías a la familia que tome en acción? Primero, dejarle ser al niño, no más poner frases desde la creencia del niño que cómo tiene que ser. Darle ese derecho de no presionarle, de entender, de observar, de entender que no porque tiene TEA, el TEA es así. No. No me guío mucho por el título, sino que vayan y vean el más allá de lo que es su hijo. Después que entiendan la importancia de ese intestino y que creen una cocina, una alacena, una heladera más sana para ellos. Y a partir de ahí que se ajusten al gusto del niño, no a las recetas que son para TDAH y TEA, sino a mi hijo le gusta comer solo galletitas. Ok, hagamos galletitas funcionales. O sea, nunca empezar a darle una dieta que no tenga nada que ver con lo que a él le gusta. Si a él le gusta solo fideos, trabajemos con los fideos. Claro. Quiere comer brownie, trabajemos con los brownies y vayamos cambiando. Dios mío, Doc, me estás como desestructurando mi cerebro. ¿Qué le podés dar a la criatura? Y sí, pero haciendo un brownie con otros ingredientes. Claro, haciendo sí. el guiso que quiere de otra manera, Sí. con ciertas verduras, con ciertos colores. Sí. Es súper interesante. Y Doc, porque cuando hablamos de la alimentación, de la nutrición, uno pues siempre cuando se va a una nutricionista es por estética, porque quiere verse Sí, bien. sí, sí, Y de sí. repente escucho mucho la suplementación para subir masa muscular, para esto, que aquello. Pero si yo te hablo desde la salud, Sí. la nutrición, la suplementación, ¿qué rol juega ahí? Es muy importante, porque con la alimentación solita, lastimosamente, ya por nuestro estilo de vida, que estamos a full, que ya tenemos varias cosas a los que nos exponemos que hacen que no podamos absorber muchos nutrientes, el estrés hace que perdamos vitamina C todos los días, ya no solamente estrés laboral, estrés emocional, Hasta del tráfico puede de ser el todo, estrés, claro. necesitas un plus. Y con la alimentación de hoy en día no se puede tan bien porque los alimentos están todos tocados, tienen agrotóxicos, la microbiota del suelo ya no es lo mismo. Entonces, un alimento que viene de una tierra ya con 1000 químicos ya no es tan nutritivo. Y así también uno no se da ese tiempo de comer lo que necesitan. De todas las personas que conocemos, ¿quién come muchos colores en sus alimentos? Entonces, tiene que estar la suplementación, es muy importante. Yo creo que me está haciendo un tirón de oreja ya. Así que para ustedes también, mamá, papá, tomen apuntes también con la alimentación de los chicos, ayuden, colaboren, seamos creativos. Creo que eso va Hay a que ser volver a la cocina. Sé que es difícil, ya la gente no quiere cocinar, pero el acto de cocinar, de trabajar hasta con el niño que también participa en la cocina, es un momento de mindfulness. Te lleva al presente obligadamente. Qué gusto, mindfulness, mindset, el trabajo un poco de la meditación, entrar a nuestras mentes y trabajar desde ahí, porque como vos dijiste desde el inicio, cerebro e intestino totalmente ligados. ¿Algún mito que podamos derribar hoy que tenés de experiencia y nos puedas compartir? Y que la nutrición no tiene nada que ver con la mente o con las emociones. Sí, tiene que Sí, ver. tiene que ver 100%, sí. Sí, o sea que lo que sentimos, lo que pensamos, Sí. influye en ese proceso digestivo. Tal cual. Oye, hay estudios que están mostrando que la comida de la casa tiene un impacto emocional diferente que la comida que se hace rápido por ahí. Doc, para mí es un placer y quiero pedirte un último mensaje ahí para toda la audiencia, todos los que nos están mirando, ya sea desde YouTube, desde Spotify, desde Apple Podcasts, adelante que te escuchan aquí. Bueno, primero escuchémonos, escuchen lo que el cuerpo nos quiere decir, ya sea desde lo emocional, desde lo físico, ahí hay un mensaje. Y volver a nosotros con la alimentación más natural, porque solo lo natural realmente puede nutrir lo que realmente necesita nuestro cuerpo. El otro no está diseñado para nosotros. Dios mío, para mí es un placer esta conversación y también les aliento a todos a hacerse análisis, a conocer qué hay, qué sucede en nuestro cuerpo. No tengan miedo de descubrir también en la adultez si hay algún trastorno, eso no es malo. Cuanto antes descubras, te hagas los test, los análisis, vas a cambiar tu estilo de vida y no saben cómo la salud repercute en la felicidad finalmente. Es maravilloso saber quién sos para a partir de ahí crear la vida que mereces. Ahí está. Este fue otro episodio más de Salud es Poder. A nuestra chef licenciada, que la próxima le pedimos que también nos traiga un plato colorido. ¿Por Sí. qué no? Que te gusta mucho Me la encanta, cocina. sí, sí. Un placer, licenciada, de verdad Gracias a tenerte acá. ustedes. Muchas gracias.
Nos vemos en el próximo episodio de Salud es Poder.